LG QNED 85 Mini LED de 55 pulgadas a la izquierda versus LG B2 OLED de 55 pulgadas a la derecha. Y bueno, hago esta comparativa principalmente porque por lo menos aquí en Colombia ambos modelos se ofrecen a precios muy similares, siendo un poco más costoso el QNED 85 Mini LED. Y muchas personas se preguntan cuál de esos dos televisores deberían comprar, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada modelo. Pues bien, las principales ventajas a favor del QNED 85, como pueden percibir, es que tiene, desde mi punto de vista, mejor representación de colores, a pesar de que en cada modo de imagen, por alguna razón, la tonalidad es levemente más cálida. Y también puede generar una mayor cantidad de brillo, por lo menos en la gran mayoría de modos de imagen. No obstante, aún así considero que el OLED B2 también muestra muy buenos resultados, y aquí la verdad es cuestión de gustos, pero personalmente sí debo decir que en cuanto a colores me gusta más la representación de colores del QNED 85. Recuerden que QNED hace referencia a que cuenta con tecnologías de color combinadas Quantum Dots con nanocell y además tiene panel IPS. Y como ya expliqué en un video anterior, el hecho de que sea panel IPS hace referencia principalmente a la configuración de los píxeles, mientras que la configuración de los píxeles del OLED es por supuesto muy diferente, y además el OLED como tal no tiene capas de tecnologías de color como si las tiene el QNED 85. También es importante mencionar que ambos televisores son compatibles con las mismas tecnologías de alto rango dinámico, incluyendo por supuesto Dolby Vision. Y desde mi punto de vista la experiencia es muy buena en ambos televisores, en el sentido de que el contenido que tiene este tipo de tecnologías luce más realista, que es el principal objetivo del alto rango dinámico. Y lo otro que deben saber es que sea cual sea la tecnología de alto rango dinámico con la que sean compatibles los contenidos que vayan a observar, los televisores solamente las activan de forma automática o las desactivan de forma automática cuando notan que el contenido tiene o no tiene este tipo de tecnologías de alto rango dinámico. Es decir, que no se pueden activar de forma manual y tampoco se pueden desactivar de forma manual. Hasta aquí entonces, por favor déjenme saber en la caja de comentarios qué televisor les está gustando más en cuanto a representación de colores y por supuesto en cuanto a cantidad de brillo. Y también quiero decirles que si este video les está gustando, por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Ahora bien, en escenas oscuras el OLED B2 por supuesto hace un mejor trabajo, prácticamente perfecto, porque nunca van a notar ni efecto clouding, ni efecto blooming, ni sangrados de luz. Lo otro que quiero decirles es que en ninguno de ellos va a suceder lo que se conoce como black crush. En ambos televisores se pueden notar muy bien los detalles en este tipo de escenas, simplemente que desde mi punto de vista, y aunque no lo crean, es más fácil notar los detalles en el OLED B2. Ahora bien, el Mini LED QNED 85 no es que haga un mal trabajo, simplemente que en algunas escenas puede haber efecto blooming, sobre todo si en ellas hay subtítulos. Y lo otro que quiero decirles es que si bien a través de este video pareciera que los subtítulos en el OLED B2 no se pueden leer bien, simplemente es un efecto de la cámara, porque en la vida real sí se pueden leer y entender muy bien tanto en el B2 como en el QNED 85. Simplemente que en el QNED 85 se puede notar algo de efecto blooming alrededor de esos subtítulos. Es algo distractor, pero no es que no se puedan leer bien las palabras que hay en ellos. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode en ambos televisores. Quiero decirles que como tal el procesador de imagen es el mismo en ambos modelos, los resultados son prácticamente iguales. Recuerden simplemente que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja.
pero cuando el contenido tiene 1080p o Full HD el trabajo es más que aceptable, no se notan partes pixeladas y de hecho la mayoría del tiempo el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así el trabajo no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Si quieren un resultado en 4K el contenido debe tener por lo menos 1440p o por supuesto un 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Y aquí también aprovecho para decirles que aunque en algunas escenas pareciera que el OLED V2 sufriera de Black Crush, es simplemente un efecto de la cámara porque en la vida real ese televisor no sufre de ese efecto. Y aquí también quiero mencionar un aspecto muy importante y es en cuanto a sonido, y me parece que el rendimiento sí que es mucho mejor por parte del QNED 85 tanto en la teoría como en la práctica. El sonido es más potente, tiene más bajos, es más envolvente y de hecho podría decir que no hay necesidad de comprar una barra de sonido. No obstante, considero que el rendimiento por parte del OLED V2 en cuanto a sonido no está para nada mal, hace un muy buen trabajo, simplemente que es más potente el sonido del QNED 85. Sea como sea, aquí les dejo una pequeña prueba para que puedan juzgar eso por ustedes mismos, dejando el modo de sonido estándar y la tecnología Dolby Atmos en ambos televisores. En cuanto al apartado gaming, ambos televisores cuentan con estas Game Bars, cuentan con géneros de juego, también en cuanto a colores y brillo, en este caso es muy notoria, aquí es cuestión de gustos, pero probablemente a la gran mayoría de personas le gusten más los resultados por parte del QNED 85 o no sé ustedes qué piensan al respecto. En cuanto a tiempos de input lag, realmente no es que tengan mucho que envidiarse entre sí, ambos televisores muestran muy buenos resultados en esta área, ambos modelos tienen dos puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales con soporte para los 120 Hz en 4K y también tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. En este apartado gaming, en cuanto a colores y brillo, es cuestión de gustos de cada persona, pero el rendimiento como tal en cuanto a manejo del movimiento y fluidez en ambos modelos es muy bueno, es prácticamente igual, y aunque el tiempo de respuesta del OLED V2 pudiera ser muy inferior, realmente creería yo que estas diferencias solamente las podría llegar a notar una computadora. Yo hasta ahora no he percibido ni efecto ghosting ni tampoco rasgamiento de pantalla o lo que se conoce como screen tearing en ninguno de estos dos televisores, por lo cual considero que para el apartado gaming son muy buenas opciones, simplemente que cuando se trate de videojuegos de terror muy seguramente el rendimiento va a ser mucho mejor y casi perfecto en el OLED V2. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con retención de imagen y quemado de píxeles, ya muchas personas saben que eso es algo que puede pasar en los televisores OLED. Es decir, que si bien los televisores OLED actualmente vienen con menor riesgo en esos aspectos, aún así ese riesgo no es totalmente cero, por lo cual
cuando dejan un logo en pantalla por muchas horas, días o semanas, sí que puede llegar a pasar lo que se conoce como retención de imagen. No estoy diciendo que sí o sí les vaya a pasar, pero hay un riesgo, mientras que en el QNET 85 no existe ese riesgo, por lo cual quienes le teman a ese aspecto, entonces el QNET 85 podría ser una mejor opción. Pero si no le temen a eso, o si van a jugar de forma esporádica, el OLED V2 probablemente en muchas cosas sería una mejor opción. Hasta aquí yo les diría que yo sin duda alguna escogería al OLED V2 en caso de que no existieran más televisores en el mundo, porque no soy un gamer exigente, porque considero que el sonido del V2 es más que suficiente y porque me gusta más su rendimiento perfecto en escenas oscuras. También cabe destacar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena, siendo mejor o casi perfecta en el OLED V2, aunque el QNET 85 no se queda atrás, y lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, en ninguno de esos televisores se va a notar efecto de pantalla sucia y no va a convertirse en algo molesto ni distractor. También cabe mencionar que el manejo de los reflejos en ambos televisores es muy pero muy decente, tanto por el hecho de que tienen cantidades de brillo no tan bajas, como por el hecho de que tiene panel IPS el QNET 85 y tecnología OLED el V2. Los ángulos de visión en ambos televisores son muy buenos, en el QNET 85 por el hecho de tener panel IPS y en el V2 por el hecho de tener tecnología OLED. Considero que los resultados son un poquito mejores en el OLED V2, pero aún así el QNET 85 hace un muy buen trabajo porque los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando su pantalla es observada desde ángulo muy amplio. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o al conectar un decodificador de señal digital en ambos televisores es muy bueno gracias al parámetro TrueMotion. Aquí quiero además recalcar algo. Si bien en el V2 en algunos modos de imagen en algunas escenas se ve una tonalidad levemente azulada, realmente es un efecto de la cámara con la que grabo. Me ha pasado en otros televisores OLED, no estoy muy seguro por qué, pero quiero que sepan que en la vida real esa tonalidad tan azulada no se percibe. Retomando entonces el manejo del movimiento, recuerden que el parámetro TrueMotion es el que pueden modificar si quieren mejorar. Si lo apagan se va a notar mucho efecto Judder o de vibración. Si quieren más fluidez pueden probar por ejemplo con el movimiento suave para que no haya prácticamente nada de efecto Judder o vibración. En cuanto al apartado Smart, simplemente hay que mencionar que el sistema operativo de ambos televisores es por supuesto WebOS, la fluidez en ambos modelos es la misma a la hora de cargar video, de abrir aplicaciones. Lo otro es que por supuesto ambos modelos cuentan con el Magic Remote. También es importante mencionar que ambos televisores son compatibles con la función de compartir pantalla y también con la función de Multiview, y dentro de esta función es posible conectar una cámara web a alguno de sus puertos USB. Lo otro es que la tienda de aplicaciones es la misma, la LG Content Store. No se les pueden instalar archivos externos, simplemente si no encuentran la aplicación que quieran dentro de esta tienda, no la pueden instalar de ninguna otra forma, o por lo menos no de una forma que no afecte de forma negativa a la larga el software de ambos televisores. También es importante mencionar que ambos modelos son compatibles con asistentes de voz. Uno de ellos es el asistente de voz propio de la marca LG, también en la Amazon Alexa, y en la mayoría de países también son compatibles con el asistente de voz de Google, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no son compatibles con ese asistente de voz. Lo otro es que el sistema operativo WebOS permite que los Magic Remotes se puedan sincronizar con decodificadores de señal digital, lo cual es genial. Y el otro aspecto importante es por supuesto el navegador de internet, es el mismo en ambos televisores, permiten la función de visualización de TV, también se puede buscar por medio de comandos de voz en inglés y en español, y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Simplemente tengan presente que en la mayoría de ellas va a aparecer sí o sí publicidad, a pesar de que este navegador de internet cuente con bloqueador de anuncios. En cuanto a las entradas, ambos televisores tienen lo mismo, lo único que varía es la ubicación de esas entradas. Tienen dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI. Dos de ellos, el número 3 y el número 4 en ambos modelos, son HDMI 2.1. Y el calentamiento en pantalla, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, es digamos que normal. Sea como sea, ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas.
Ya va a terminar, como pudieron notar, ambos televisores tienen sus ventajas y desventajas. Para resumir, podríamos decir que el QNED 85 tiene un sistema de sonido más potente. En cuanto a cantidades de brillo, pueden variar estas cantidades dependiendo de cada modo de imagen y de si el contenido está en rango dinámico estándar o en alto rango dinámico. En cuanto a colores, es cuestión de gustos. En cuanto a rendimiento en escenas oscuras, el QNED 85 flaquea un poco, aunque el rendimiento no es terrible, pero sí que es verdad que en escenas oscuras el OLED B2 por obvias razones es mucho mejor y prácticamente perfecto. Entonces, si quieren un sonido más potente y le temen a lo que tiene que ver con retención de imagen y quemado de píxeles, no lo piensen más y váyanse por el QNED 85. Pero si les gusta un rendimiento perfecto en escenas oscuras, si no le temen al quemado de píxeles y quieren un sistema de sonido también muy bueno y relativamente potente, el OLED B2 va a ser su opción, porque en el apartado gaming ambos televisores cuentan con tecnologías avanzadas. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál televisor les gustó más o cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.